Y bueno, parece que ya tenemos al doctor Óscar Rojas Silva para que nos hable justamente de del capital y por qué es conveniente retomar algunos preceptos de este libro filosófico y económico de gran interés para muchos. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo. Me acompaña mi compañero Sósimo Camacho en la conducción y bueno, es un gusto siempre saludarlo. Sabemos que pues se viene un evento relacionado con el por qué retomar, pues sí, algunos preceptos de El Capital, un libro filosófico y con bases económicas importantes para la humanidad. Platícanos un poquito al respecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. Se está impulsando este seminario que se llama Seminario Vuelta a Marx. Y su subtítulo es, digamos que tener un análisis renovado del mundo contemporáneo. Es decir, dentro del argot del marxismo, pues hay una historia también muy amplia y digamos que de alguna otra manera el siglo XX significó pues muchas dificultades para irse actualizando de acuerdo a los nuevos procesos. Y creo que el siglo XXI nos ofrece una oportunidad, como ustedes han estado viendo, analizando como siempre muy bien aquí en este gran medio, pues están ocurriendo sucesos muy acelerados en este inicio del siglo XXI y pues es momento en el cual la teoría tradicional, la epistemología que ha acompañado la reflexión neoliberal capitalista, pues ya no da más, es decir, ya no da cuenta de esa, no solamente de esa complejidad de los problemas, sino de cuáles son eventualmente las soluciones. Y bueno, aquí es donde entra el asunto de recordar a Marx, claro, como personaje, pero también como un productor de una revolución teórica, es decir, la construcción de un método completo, nuevo, que se distingue desde sus fundamentos de la forma en la cual la reflexión capitalista se realiza o la reflexión que hace de sus propios procesos. Entonces, el pensamiento crítico es utilizar la ciencia, ¿no? Y recomponer nuevos métodos alternativos para construir una ciencia que tenga esta potencia, ¿no? Esta múltiple potencia, dar explicación a los nuevos procesos, también ofrecer cuáles son las rutas para su solución, y entre todo eso también, por supuesto, que se pueda exponer sencillamente, ¿no? Es decir, que no tenga que ser simplemente como diálogos ocultos, sino es también un proceso de democratizar la ciencia. Entonces, la recuperación, la vuelta a Marx, pues significa este objetivo, ¿no? Retornar a la pluralidad epistemológica y pues utilizar esta gran riqueza epistemológica que está ahí en el marxismo, traerla al siglo XXI, al mundo contemporáneo y pues digamos que ofrecer nuevas respuestas, ¿no? Así es, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Óscar Rojas Silva, le saluda Sósimo Camacho. Probablemente la obra El Capital, en sus 3 tomos, es el análisis pues mejor articulado de cómo funciona la sociedad capitalista, explica de manera muy clara cómo ocurre esta apropiación del trabajo de las personas asalariadas, de los obreros, de la fuerza de trabajo por parte de un puñado de capitalistas. Creo que queda de manera muy clara explicada. Nadie ha podido desmentir al capital en todo este gran análisis que se ha hecho hasta la fecha, por más críticas que le hagan a la obra de Carlos Marx, los que le hayan hecho en los últimos años y que hayan tratado incluso de invisibilizarlo, de decir que ya es anacrónico, que ya no funciona. Yo creo que la obra de El Capital, la obra de Carlos Marx, no solamente El Capital, la obra extensa, toda la obra de Carlos Marx tiene total vigencia. De hecho, yo pensaría que no tendríamos que traer algunos preceptos de la obra, sino la obra completa, porque es vigente. En este sentido, sin embargo, por lo que usted ya comentaba, que pues hubo una especie de dificultad en el siglo XX para tratar pues de seguirla discutiendo, de seguirla analizando. Quería preguntarle qué tipo de asuntos considera que tendrá que incorporar el marxismo, no solamente para analizar la realidad. Hay que recordar que el propio Carlos Marx decía que no se trataba nada más de analizar la realidad, sino de transformarla. Es decir,
qué hacer también para que el propio marxismo vuelva a tener ideas que estén dirigiendo o que sean prácticamente también gobierno, que sean parte de los programas de gobierno de los estados. Me encanta la pregunta, muchas gracias. Coincido en lo que señalas, ¿no? De que el capital es como un momento cumbre, pero hay toda una producción, toda una obra que está ahí lista para también sacar su energía. Y yo creo que ahí, de acuerdo a lo que preguntas, lo importante es recordar no nada más esta obra, sino también que Marx como personaje histórico es un teórico revolucionario, es decir, que tiene presente que no tiene sentido las ideas si estas no se convierten en tácticas concretas para poder llevar a cabo las transformaciones necesarias, porque sin duda no se nos debe olvidar que el capital, este sistema social en el que vivimos, pues es una relación de poder de base y además normalizada, ¿no? Entonces, la actividad de acción política es la única que lo puede transformar, ¿no? Entonces, yo creo que este espíritu de regresar a, ya ven que en la ciencia económica, de repente, pues originariamente se llamaba la economía política, luego cuando viene la economía adscrita al capitalismo, pues le quitan lo político, entonces queda nada más como economía a secas. Y entre esto, recordar que Marx hizo una crítica de la economía política, ¿no? Porque la original además era inglesa y tenía experiencias nada más muy coloniales, ¿no? Entonces, a la hora que se hace la crítica, se hace esta conexión de que la liberación de los pueblos tiene que ver también con ese conocimiento de materialmente lo que está sucediendo históricamente, pero pues obviamente que no nada más para admirarlo, sino para pasar a la acción. Entonces, necesitamos reconectar economía y la política, ¿no? Es decir, ver los fenómenos abstractos, pero también los concretos y cómo se van conectando. Esto, sin duda, de acuerdo contigo, con el objetivo de que se entienda de que en este caso la ciencia social que proviene del materialismo histórico, pues tiene por fin este momento de transformación, ¿no? Y bueno, pues esta recuperación, pues obviamente que también requiere trabajo y en este seminario pues vamos a tener la colaboración de muchas compañeras y compañeros que han estado estudiando en las noches más oscuras del neoliberalismo. Se continuó el análisis de esta obra y pues vamos a ir teniendo esta exposición de estos diversos temas con este fin, ¿no? De ir reconectando la economía, la política y la crítica también. Doctor, ¿cómo reconectar justamente esto que usted dice, la economía y la política en un sistema neoliberal impuesto y donde vemos pues grandes intereses en confrontación con las administraciones que tratan de llevar hacia el beneficio social sus economías? Claro, es en México, pero también lo vemos en Argentina o en España, donde la derecha se está imponiendo, donde el sistema capitalista y el empresariado está haciendo todo lo posible para que las políticas públicas en favor de la gente no funcionen. ¿Cómo encauzar todo esto? Claro, excelente pregunta. Pues vamos a ir por pasos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que se vivió bueno, lo que se está viviendo en Argentina, como bien dices, lo de Chile, el rechazo a la nueva constitución, una excelente constitución, pero entonces uno se empieza a dar cuenta que hay problemas en la comprensión, es decir, el miedo toma el lugar de la reflexión, ¿no? Y las élites empresariales utilizan su poder corporativo en los medios de comunicación. Entonces, tenemos que seguir avanzando en hacer cada vez más público esto, o reconocer el espíritu público de la comunicación, ¿no? Entonces, eso para combatir esos oligopolios, esas élites y recuperar ese espacio. Pero también en las universidades también se vieron muy afectadas por el neoliberalismo y también empezaron a desarticular las vías críticas. Entonces, yo creo que también ese es otro lugar de batalla. Es necesario también, digamos que poner sobre la mesa, pues de que ya no son aquellos tiempos, que en términos de ciencia no puede haber teorías válidas e inválidas, sino que se tiene que dar toda esta discusión plural y en horizontal, ¿no? Es decir, para volver a reconstruir ahí la reflexión. Entonces,
se tiene que avanzar, como decíamos, en lo corporativo de los medios de comunicación, pero también en la epistemología y lo que está pasando en las universidades. También recordar su carácter público y su función social de ir llevando las nuevas ideas a la sociedad como un conjunto. Y por supuesto también, digamos que repensar también la importancia de las ciencias sociales, así como ahorita se reconoce la importancia de las, digamos que las ciencias aplicadas, ¿no? Que las pensamos como, que son muy importantes sin duda, pero las sociales también. Entonces, yo veo ahí esa ruta, ¿no? Es decir, es poner sobre la mesa la discusión que, bueno, el presidente lo enuncia desde el movimiento, desde el inicio del movimiento, como la revolución de las conciencias, y pues digamos que ir avanzando en este sentido, ¿no? Ir reconociendo dónde son los lugares donde podemos observar que funciona la tergiversación, que funciona el miedo, este llamado sentido común, que pues desafortunadamente el sentido común es el que se produjo durante el neoliberalismo y que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces yo creo que con estos niveles podemos empezar a enviar señales claras de que ahí tenemos que apuntalarle porque los cambios que necesitamos hacer son saltos. Y vemos que, por ejemplo, Chile, que estaba listo para dar un salto, se detuvo por esta circunstancia. Entonces, la reflexión científica, de las narrativas, ideológica, es necesaria para poder hacer realidad los procesos de transformación que estamos comprometidos y que además pues esperamos que de aquí para los próximos sexenios cada vez tengan más posibilidad de aceleración, ¿no? Doctor, el marxismo no es una teoría que pudiéramos decir estática de museo, es una teoría que es vibrante, que sigue explicando, decíamos, la realidad actual, y quería preguntarle sobre la producción marxista actual, el pensamiento marxista actual, en el sentido de que hay cosas que, por supuesto, Carlos Marx ya no pudo vislumbrar. Me llama la atención de manera particular el caso de la finitud de los recursos naturales. Como usted recordará, siempre se dijo que había siempre los recursos naturales suficientes, lo que estaba mal era la distribución y que por lo tanto solamente lo que teníamos que hacer como humanidad era redistribuir mejor la riqueza. Ahora también tenemos otro problema, y otro problema es que la naturaleza está siendo destruida por el propio sistema capitalista. Ya no hay viabilidad para seguir destruyendo. Recordará usted aquel discurso ya de hace varias décadas de Fidel Castro, donde decía que una especie estaba en peligro de extinción, el hombre, precisamente por la propia acción del ser humano, siguiendo con este sistema capitalista que ya no da para más. En ese sentido, ¿qué dicen los marxistas? ¿Qué es lo que han reflexionado sobre estos problemas actuales de la humanidad, de la sociedad? ¿Cómo acabar con la explotación del hombre por el hombre, pero también detener la destrucción ambiental? Sí, es una muy buena pregunta. Y la verdad es que hay muchísimo, pudiera decirlo yo así, hay un marxismo latinoamericano en emergencia que es muy potente en este sentido, porque como bien dices, ya no nada más es el asunto clásico de la explotación del ser humano por el ser humano, que ya de por sí ha sido un gran drama histórico, sino que además queda de manifiesto que no estábamos solos los seres humanos, sino que somos nosotros mismos parte del sistema natural y cósmico, ¿no? Entonces, ahí ya estamos teniendo claridad de que pues, el sistema capitalista en la cuestión como está dispuesta, es una máquina de destrucción de estructuras o de zonas de vida. Entonces, ya lo hizo con el humano, con una parte de la naturaleza, y ahora apunta hacia su extensión, ¿no? Entonces, hay muchos avances porque esto requiere además un cambio filosófico profundo, es decir, una cosa es ver el capitalismo como eterno y que siempre va a estar reproduciéndose ad infinitum, y otra, recordar que el capitalismo es apenas una fase de tantas y que los pueblos originarios, por ejemplo, de América Latina, tienen eso muy claro porque su visión es de una temporalidad mucho más amplia, civilizatoria, ¿no? Entonces, está, por ejemplo, por supuesto, no podemos dejar de reconocer el gran trabajo de Enrique Dussel
el trabajo de Juan José Bautista. Pienso, por supuesto, hay muchos otros tantos, pero los que yo he conocido a mayor profundidad. Y está todo el movimiento en general, pues, ¿no? De la decolonización. Siempre ha existido toda esa visión, ¿no? Entonces, creo que el marxismo latinoamericano ahorita está listo para colaborar a ese nivel de crítica, ¿no? Es decir, reconocer la naturaleza como parte del sistema de vida, es decir, no como un objeto a explotar sistemáticamente, sino como también sujeto a derechos comunitarios, ¿no? Entonces, creo que ahí está todo eso, o sea, no ha dejado de existir en realidad, pero ahora ya está muy claramente convocándose esa necesidad de replantearlo todo desde la raíz, ¿no? En términos epistemológicos, y que pues creo que ahí va a haber muchísimo que nutrir, ¿no? Es decir, vivimos, por supuesto, ya la experiencia del marxismo europeo, hay también cosas muy interesantes en Estados Unidos, y los japoneses, por ejemplo, particularmente hay un libro de Ito, que es alguien que ha analizado los Grundrisse de Marx, para sacar ahí un concepto más profundo de naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, por allá también está surgiendo muchísimo, y el marxismo latinoamericano creo que está avanzando bastante en el sentido de la sensibilidad de reconocer otra forma de vida y por lo tanto otra forma de desarrollo económico. Así es, doctor. Otros de los pensadores hablan del imperialismo como fase superior del capitalismo. Actualmente vivimos este neoliberalismo avasallador que, como ya lo comentaban usted y mi colega, está acaparando, está eliminando grandes espacios medioambientales y, por supuesto, la explotación del hombre por el hombre a su máxima expresión. ¿Qué sigue en materia económica, doctor? Sí, pues ahí está. Esa es, digamos que la situación de peligro, como diría Walter Benjamin. Eh, Hemos visto ya, y eso nos lo ha permitido todo lo que ha estado pasando en Ucrania, que el imperialismo norteamericano ya no puede seguir adelante. Es decir, una de las características esenciales del imperialismo norteamericano es hacer todo como escondidito, todo tapado por una narrativa de supuesta democracia. Pero cuando tiene que reactivar otra vez guerra, para efectos dobles, uno, pues por su avance geoestratégico, y otro, para que la industria militar tenga recomposición de ganancias, porque pues tienen que seguir produciendo, o sea, dependen de esa industria. Pero lo que nos dice es de que, pues, cuando vemos ya el ADN en el momento que está ahorita el imperialismo norteamericano, pues vemos que ya tiene muchísimos problemas internos y que no se ve materialmente capacidades para que pueda vencer eventualmente una economía boyante y con otros elementos ahí de aceleración productiva muy interesantes, como es el caso de China. Entonces, digamos que no es un asunto de que ya hayan vencido las ideologías, sino de que materialmente empiezas a ver de que hay ya países que ya no puedes, eh, digamos que ya no puedes ejercer el control. Entonces, pues un país, un imperialismo norteamericano, esa es una de sus características. Y si no puede controlar la cadena global de valor, si no puede terminar de controlar el acceso a energéticos y el acceso a la propiedad intelectual de las invenciones, pues entonces ya no puede ejercer esa hegemonía. Entonces hemos llegado a un momento en el cual se plantea pues esta multilateralidad, ¿no? Es decir, China no quiere decir que ahora yo soy, ¿no? Sino que entiende que las relaciones múltiples son importantes, por eso impulsa esta estructura de los BRICS, ¿no? Que es, digamos, que la organización contraria a la de la OTAN, básicamente, ¿no? Que es el núcleo del imperialismo norteamericano, pues porque los europeos quedaron bajo su dominio, bajo su control. Entonces, estamos viendo este momento en el cual ya están cambiando esas constelaciones de poder. Y ahí es donde se abre toda una gran ventana de oportunidades. Es decir, cosas que nos parecían difíciles hace 20, 30 años en materia de acceso financiero, de tipo de relaciones comerciales, ahora hay una perspectiva nueva, ¿no? Entonces, son procesos que apenas van a verse, y por eso, pues, es la necesidad
de que tengamos los conceptos que nos permitan observarlos en su complejidad, ¿no? Doctor, y siguiendo con esta idea que usted estaba formulando, con esta apreciación, sin embargo, no garantizaría la multilateralidad que se acabara de la explotación del ser humano por el ser humano. Pueden surgir nuevas potencias, aunque sean varias, ya no solamente una, hegemónica, la estadounidense, sino muchas otras, pero eso no vendría a abolir la explotación del ser humano por el ser humano, ni detener la destrucción ambiental. En el caso, por ejemplo, de China, sigue también muy instalada en un asunto muy desarrollista, en el que se sigue pensando que crecer, que podemos seguir creciendo como sociedad hasta el infinito, y qué es lo que se tiene precisamente que perseguir, cuando, como decíamos, la propia naturaleza, la propia tierra, el propio planeta ya no da para más. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que la caída de un imperio tan anunciada, esta caída como la del imperio estadounidense ya desde hace tiempo, no termina de caer, pero sabemos que sí tiene muchísimas dificultades para seguir manteniendo su hegemonía? ¿Qué seguirá? ¿Qué seguirá para que sean precisamente estos postulados marxistas los que empiecen a ser parte de la gente, empiecen a ser parte de los propios programas políticos? Porque es algo que no tenemos. No tenemos en México como gobierno, que hoy gobierna, hay un gobierno que se asume de izquierda. No tenemos en América Latina, de no ser por Cuba y por algunos atisbos en el caso de Venezuela, pero realmente que se asuman las ideas marxistas. Ahí si acaso hay ideas keynesianas, pero realmente marxistas, pues están todavía lejos de ser, digamos que, vueltas a traer en el centro del debate político. Exacto, sí, 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 totalmente, ¿no? Dos cosas ahí de lo que señalas, estimado Sósimo, sin duda, ¿no? O sea, digamos que una cosa es la narrativa, o sea, claro que, pues, como bien dices, lo más progresista que se alcanza en este sentido común sería, por ejemplo, Keynes, ¿no? Y ya que intervenga el Estado ya es ya un superavance, ¿no? Pero sí, el marxismo lo que apunta es asumir el tipo de transformación estructural que los estados van teniendo, ¿no? Entonces, hasta ahora uno de los errores del marxismo como ismo, pues ha sido precisamente que se nutrió de un lenguaje muy relacionado pues con la exposición del Marx mismo en el siglo XIX. Lo que es necesario hacer siempre es, digamos que extraer el ADN epistemológico de esto, ver sus figuras lógicas y entonces nutrirlo con nuevo contenido, es decir, hacer la actualización. Con esto quiero decir de que no necesariamente sea que ya se diga abiertamente esto es marxista, ¿no? Sino de que Marx sería como una llave para habilitar el pensamiento complejo e histórico y además muy consciente de las relaciones de poder para poder hacer los análisis y poder hacer las tácticas necesarias en los distintos momentos. Es decir, no sé si en algún momento se va a decir esta política es marxista en sí, sino que estoy seguro que sí va a haber un criterio que está nutrido con la ciencia que produjo Marx, es decir, con el materialismo histórico, con esta comprensión, y que pueda hacer esto de forma dinámica. Hace un par de semanas tuve oportunidad de presentar en la UAM Iztapalapa, de comentar una nueva traducción del programa de Gotha de Marx. ¿Qué es este programa de Gotha? Era el lugar donde se declaraban principios y tácticas. Es decir, iban a tener que hacer, digamos que alianza con algunos grupos no tan revolucionarios. Entonces, eso podía servir para las tácticas, pero los principios son inamovibles, ¿no? Y estos principios, pues, son esta posibilidad de que sí se puede transformar en la realidad, eh, y además a beneficio de quien está impulsando esa transformación, el sujeto revolucionario, se diría en este caso el pueblo. Y entonces, de lo que se trata en última instancia es de que podamos también quitarle ese peso a Marx de esa carga de un tipo de actividad política un poquito relacionada más a la visión del siglo XIX y que podamos hacer esa actualización también en materia de principios, pero también en materia de tácticas. Es decir, hay veces que van tomando los distintos fenómenos políticos distintas narrativas. Por ejemplo, pensemos, ¿no? Aquí está la cuarta transformación, con Rafael Correa en su momento fue la Revolución Ciudadana, y así, ¿no? O el kirchnerismo, ¿no? Entonces, todo va adquiriendo como diferentes nombres de acuerdo a las distintas culturas. Entonces,
Yo creo que aceptar la posibilidad de transformación, aceptar el conocimiento complejo de la estructura de poder del capitalismo y además empezar a ver cuáles son las formas en las cuales se puede transformar, esa sería la esencia de lo que el marxismo libera, ¿no? Y yo creo que las personas, si eso se adquiere, o sea, si eso entra en nuestra actividad de reflexión y de actividad política, eh, pues diría yo que incluso muchas veces ni siquiera es necesario decir que es marxista, ¿no? Porque el objetivo se ha cumplido, es decir, separarse de creer que la relación de poder capitalista es eterna, que se puede transformar y que puede beneficiar a la mayoría de la población. Doctor, inevitable pensar en este imperialismo estadounidense y México, esta relación que hay económica, comercial, política, en fin, y justo este aniversario de independencia que estamos próximos a conmemorar, una pregunta que me gustaría hacer al respecto es sobre las dependencias que prevalecen entre México y Estados Unidos, sobre todo del lado mexicano, pese a todo este proceso transformador que se ha llevado a cabo en estos últimos 4 años. Claro, sí, 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 pues eso sin duda siempre lo tenemos que tener también claro, porque si estamos en una relación de poder muy especial, o sea, compartimos la frontera, ¿no? Y eso no es un detalle menor en materia de geopolítica. Y bueno, sí, yo lo que diría es de que pues no es lo mismo, por ejemplo, cuando México está anclado a un país hegemónico como Estados Unidos en su pleno apogeo, ¿no? En 70s, 80s este, que en estos momentos en los cuales Estados Unidos, por ejemplo, pues para empezar, está ocupado en el asunto en Europa y está ocupado con China, ¿no? Entonces, cada que pasa eso, es decir, la hegemonía cuando voltea para un lado, descuida, por así decirlo, las otras zonas, y por eso ahorita, por ejemplo, América Latina, pues tiene una efervescencia de pensamiento crítico, de pensamiento de izquierda, de valoración de que ya es necesario alternativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va de capa caída. O sea, ¿sigue siendo poderoso y peligroso? Sí. Pero históricamente, porque además son ciclos, pues siempre va ocurriendo así. Por ejemplo, a inicios del siglo XX, pues lo mismo se pudiera haber dicho de Inglaterra, ¿no? Que es un poder que no cede, ¿no? Y pasaron muchos años donde parecía que todavía seguía, mientras Estados Unidos estaba tomando la batuta en ese contexto. Entonces, yo creo que ahorita sí hay posibilidades, hay grados de libertad para replantear ese tipo de relación. Es decir, creo que el multilateralismo al que se puede apuntar ya contiene la posibilidad de que haya otro tipo de reorganizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en América Latina, Brasil y Argentina ya están en BRICS. Es decir, ya hay otra zona, que quiere decir otro tipo de acceso a créditos, otro tipo de acceso a otros criterios de política. México ha estado trabajando con lo de la CELAC en su momento, está haciendo ahí, digamos que el transísmico, que es estratégico también. Es decir, se va a generar otra composición y en esa otra composición pues estamos por la misma relación, estamos en condiciones muy interesantes para que pudiéramos acceder a otro tipo de magnitud económica. Es decir, que el desarrollo nos lleve cualitativamente a otro momento. Claro que esto siempre hay el riesgo, pero lo que nos ha dejado también de este conocimiento, la historia reciente de los países de izquierda, es de que siempre se necesita tener una base popular convencida, que ve el símbolo de lo que se está haciendo, porque son muchos los riesgos, entonces, pero los poderes hegemónicos o económicos no pueden hacer mucho cuando una soberanía está organizada y consciente de sí. Entonces, por eso aquí es que vuelvo a llevar esto en el sentido de que por eso es urgente que desarrollemos nuevos mecanismos de reflexión para que podamos transmitir rápidamente, con muchas sencillez, estos momentos, estos escenarios de oportunidad histórica que se tienen y para poder encontrarle un sentido más profundo a los cambios, ¿no?
Doctor Óscar Rojas Silva, pues si nos puede dar los detalles de este seminario de vuelta a Carlos Marx y el análisis crítico del capitalismo, en dónde se va a realizar y quiénes son los que van a participar. Claro que sí, muchas gracias. Pues este es un seminario interinstitucional, es decir, están convocando el CIDE, que es el Centro de Investigación y Docencia Económica, institución pública, la FES Zacatlán, donde yo doy mis clases de economía política, la UAM Iztapalapa, que la representante de este proyecto es la maestra Carolina Hernández, y el Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo, ¿no? que es esta iniciativa digital de pensamiento crítico, y se va a llevar a cabo de forma híbrida, presencial, en las instalaciones del CIDE. Digamos que están invitados, o sea, es abierto, y por otro lado también vamos a estar transmitiendo a través de nuestras redes, ¿no? Para que también la idea es de que puedan estar circulando todas estas reflexiones y esta dinámica al mayor número de personas posible, ¿no? Entonces, va a ser mensual, va a ser los segundos miércoles de cada mes. Debo mencionar y agradecer también a las gestiones y a toda la organización de la compañera Ruth Dávila, que es coordinadora junto con un servidor de este seminario. Y pues nada, la idea es de que vamos a ir avanzando categorías de Marx y ir haciendo la discusión para traerlo de forma contemporánea. Va a ser a las 4 de la tarde. Iniciamos ya el próximo miércoles 14 de septiembre a las 4 de la tarde con una puesta ahí en contexto de la vida y obra de Marx y una exposición al respecto de su método, ¿no? Entonces ya vamos a empezar y pues están todos invitados y pues nada, agradecer profundamente este espacio y las preguntas tan potentes que me han hecho. Doctor, se tiene como sede, por supuesto, al CIDE, que ya como ha señalado que cualquier persona puede asistir, y a través de redes sociales o cómo la gente puede seguir también este seminario. Sí, se va a transmitir por las redes del CIDE y también por las redes del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo, o en YouTube, en nuestro canal de Academia de la Azufre. Y por supuesto también las vamos a pasar a versión podcast para que también se pueda escuchar luego en los trayectos o haciendo otras actividades en Radio de la Azufre en Spotify. Y en Facebook es Centro SC, que es la página general del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo. Y por Twitter, @banda de la Azufre, también vamos a estar haciendo la transmisión. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido un placer platicar con usted. Agradecemos mucho esta exposición y también esta invitación. Que tenga muy buena tarde. Muchísimas gracias. Igualmente, muy buen fin de semana. Igualmente, abrazos, muchas gracias, saludos. Bueno, pues ahí está la invitación, están las redes que ya dijo el propio doctor, por supuesto que muy importante, pues sí, también participar es relevante, Erika Ramírez, que este tipo de discusión ya más plural se dé en estas instituciones, particularmente el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que era impensable hasta hace algunos meses probablemente que este tipo de pensamiento crítico regresara a estas aulas. Pues bienvenido a la pluralidad en todas las instituciones de educación superior, particularmente las públicas de este país. Y bienvenido el conocimiento, creo que sin él no podríamos llevar a cabo transformaciones importantes desde, pues empezando por nosotros mismos, cambiar estos paradigmas o conceptos que han tratado de imponernos a través de ciertos modelos económicos. La reflexión, el análisis, el conocimiento siempre nos va a hacer tomar otras decisiones e ir por el camino que consideremos más adecuado para el bien común. Pues agradecemos también este esfuerzo que hacen los académicos, el doctor Óscar Rojas Silva, y vamos a estar muy al pendiente de este seminario que sin duda va a estar muy interesante y nos va a aportar muchísimo para, pues como ya lo comenté, varias decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida económica, política y socialmente hablando. Así es, Erika Ramírez, pues